Buenos días, mi nombre es Luis Marcos Chachapoya Terán y el día de hoy voy a hablar sobre haciendo ejercicio acelero mi metabolismo, en el cual voy a decir el objetivo de este proyecto. El objetivo de este proyecto es establecer las características de cómo se metabolizan los nutrientes en el cuerpo humano, mediante una infografía y un video explicativo, para valorar la importancia que tiene la nutrición humana. Bueno, para este proyecto me voy a basar en un tema muy importante que es el metabolismo de las proteínas mediante los ribosomas. Pero para esto, primeramente hay que saber la función que cumplen los ribosomas. Simple y fácilmente, la función que cumplen los ribosomas es la fabricación de proteínas. A continuación les voy a presentar la estructura del ribosoma. Como podemos observar en el gráfico, el ribosoma está estructurado y conformado por una subunidad grande de ribosoma, por el ARN mensajero, por una subunidad pequeña de ribosoma, por el aminoácido, por una cadena polipeptídica y por el ARN de transferencia. Bueno, como el ribosoma está compuesto por dos subunidades, una pequeña y otra grande, la subunidad pequeña en humanos está formada por una molécula de ARN y 32 proteínas y se une al ARN mensajero. La subunidad grande consiste en 3 moléculas de ARN y alrededor de 46 proteínas y cataliza la formación de enlaces peptídicos de las proteínas. Cada subunidad está compuesta por miles de nucleótidos y miles de aminoácidos, que a su vez están formadas por cientos de miles de átomos. Bueno, como también podemos observar en el gráfico, los ribosomas están compuestos de ARN mensajero y ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el enlace clave entre las transcripciones del ARN y la traducción del ARN en proteínas. Bueno, el ARN de transferencia es complementario del anticodón en los codones específicos del ARN mensajero. También el ARN de transferencia es el que lleva el aminoácido que codifica para el codón. A continuación les voy a explicar cómo entran las proteínas a las células. Bueno, entran fácilmente porque la membrana celular posee proteínas, por lo tanto lo hace como transporte pasivo. Las proteínas pasan la membrana celular, entran al retículo endoplasmático y llegan a los ribosomas y ahí es donde se producen las proteínas. Es decir, las proteínas ingresan a la alimentación humana, por ejemplo, producto de las hojas de color verde, es decir, las hojas de la planta. Llegan al sistema digestivo, se metabolizan y llegan a las células a través de la membrana celular para entrar por el retículo endoplasmático y llegar a los ribosomas y ahí producir proteínas humanas. Proteínas humanas como la proteína del músculo, la miosina, que es una proteína fibrosa que permite principalmente la contracción de los músculos e interviene en la división celular y el transporte de vesículas. La proteína de los huesos, la osteosina. La proteína del cartílago, la condrina, que es el que posee abundantes fibras de colágeno y es capaz de soportar fuertes tensiones, entre otras proteínas. Ahora les voy a explicar de ciertas reacciones químicas que se relacionan con este metabolismo. Las proteínas son polímeros de aminoácidos que participan en el crecimiento y desarrollo de los tejidos vegetales. En su forma enzimática participan en procesos de división celular, transporte de membranas, catálisis de reacciones bioquímicas, procesos de fotosíntesis y respiración, entre otros compuestos. Los aminoácidos son conocidos como la unidad estructural básica de las proteínas. Molecularmente son esqueletos formados por un carbono central, como podemos observar en el gráfico, unido a un grupo amino, NH2, a un grupo carboxilo, COOH, y un radical, R. Estos esqueletos son sintetizados mediante reacciones fotosintéticas, y como podemos observar en el gráfico, esta reacción está totalmente sintetizada. Catálisis de las reacciones bioquímicas. Los catalizadores son sustancias que aceleran la velocidad de las reacciones químicas, sin transformarse ellos mismos en el proceso. Decir que aceleran la velocidad de las reacciones no quiere decir de ninguna manera que alteren la termodinámica de las reacciones. Y por último, ciclo de Calvin.
En las plantas, el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunde hacia el estroma del cloroplasto, en el sitio en el cual se producen las reacciones del ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono se fijan y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Tal y como se ve en el gráfico, este proceso es estimulado por el ATP y NADPH que provienen de las reacciones luminosas y dependen de ellos, a diferencia de las reacciones dependientes de la luz que ocurren en la membrana tilacoidal. Las reacciones del ciclo de Calvin, en cambio, ocurren en el estroma, es decir, en el espacio interior de los cloroplastos. Y por último, ejercicios físicos. Cuando hablamos de aminoácidos, de ARN y ADN, son componentes funcionales que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que se forman de los alimentos proteínicos. Las proteínas que se consumen, ya sea animal o vegetal, pasan por la membrana, llega a la célula, se transforma en aminoácido, forman proteínas, llegan al núcleo por medio del retículo endoplasmático y se forma ADN y ARN. Y tenemos los componentes de la herencia. Y así permite que todos los ejercicios físicos como abdominales, flexiones de pecho, sentadillas, polichilenos, entre otros ejercicios, ayuden a metabolizar y a formar ARN y ADN. A continuación se encuentra mi bibliografía y webgrafía, donde se encuentran los links de donde saqué mi información para realizar mi proyecto. Y esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.